Hola, hola chicos, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches. Y nos viera, ya tan noche y estudiando. Se nota que el examen ya está cerca. ¿Cómo andan con esos nervios, esa tensión? ¿Ya listos, listos? A los que les toca el fin de semana, ya solamente hay que aclarar dudas y ya. Ir a preparar, a presentar su examen, chicos. Bienvenidos, bienvenidos todos los que se van uniendo. Buenas noches. Sí, me los imagino, ¿no? Muchos nervios. Ya saben, completamente normales son los nervios. Es de esperarse también el miedo, incluso entra esa inseguridad, ¿no? De sí sé, no sé, ya se me está olvidando, pero tranquilos, de verdad, tranquilos, tranquilos. Verán que van a pasar su examen, así que tranquilos. Ok, bienvenidos chicos. El día de hoy vamos a revisar preguntas reales del examen UNAM, ¿vale? Nos vamos a enfocar en la parte de español. Muchísimas gracias a los que asistieron el día martes y que nuevamente están conmigo. Espero que les guste mucho nuestra sesión de hoy. Ya saben que cualquier duda que tengan, con toda confianza pueden escribirla en los comentarios. Y sí, las sesiones se siguen subiendo a YouTube, ¿va? Igual la de la psicóloga, la que tuvieron hace ratito, también la van a tener en YouTube para que la puedan ver. No, que va. Vamos a ver las noticias, ¿se va? De chica pasa su examen con 120 de 120 en la UNAM. Así que tranquila, tranquila. Bien, les voy a presentar pantalla. Les presento pantalla. Listo. Esta es la vencida, esta es la buena, en esta se quedan. Bien, ya saben que si están desde computadora, pueden darle la opción para pantalla horizontal o si están de su teléfono, nada más giren su celular, ¿vale? De forma horizontal. En el canal de YouTube nos encuentran como Profe Zulub. Al igual van a encontrar muchísimas clases de todas las materias y las últimas son de preguntas reales que han venido en el examen UNAM en los últimos años. Así que no se las pierdan. ¿Están listos? Ya, comenzamos. ¿Listos, listos? ¿Ya quieren comenzar? ¿Sí? ¿Listos? ¿Quién dijo que ya? Sí, escríbenos, Zika, en cualquiera de nuestras redes sociales para que te agreguen a los grupos. Claro que también hay clases de elite. Perfecto, comenzamos. Ya saben que el promedio de tiempo para que respondan su examen UNAM es de minuto y medio. Obviamente hay preguntas que se responden en menos de minuto y medio, pero es el rango, ¿vale? Es el promedio. Así que en cuanto leamos la pregunta, a responder, sin dudarlo. Hola, hola, bienvenidos. Pregunta número 1. Selecciona la opción en la que predomina la narración. Bien, nos están pidiendo un modo del discurso, específicamente el narrativo. El inciso A nos dice, la eutanasia es un proceso aprobado en algunos países como Suiza, Holanda y Noruega. Inciso B, la vereda subía entre hierbas, llena de espinas y de malas mujeres. Parecía un camino de hormigas de tan angosto. Inciso C, yo me encontraba parado en la avenida Zaragoza y la vi limpiando parabrisas y ella me vio. Se echó a correr, chocó con alguien y los dos cayeron al piso. O inciso D, oigo flotando en las olas de armonías, rumor de besos y batir de alas. Sin dudar, la verdad, luego la identificamos. Recuerda que en el modo del discurso narrativo nos van a plasmar sucesos, nos van a mencionar hechos o acontecimientos. Por ende, podemos identificar una gran predominancia de verbos, ¿vale? Mira, aquí tenemos el inciso correcto, inciso C. Y como te dije, tenemos una predominancia de verbos. Encontraba, limpiando, vi, vio, echó, chocó, cayeron. ¿Te das cuenta? Ahora, te pregunto, ¿qué modo del discurso tenemos en el inciso B? ¿Qué modo del discurso tenemos en el inciso B? ¿Cuál tenemos? Bien, por ahí algunos ya ponen la respuesta. Efectivamente, tenemos el descriptivo, tenemos una descripción. En tu examen también viene el modo del discurso descriptivo. Recuerda que este modo del discurso nos da características y cualidades, ya sea de objetos, de lugares, de personas. ¿Va que va? Por ende, predominan mucho los adjetivos.
los adjetivos calificativos. Siguiente pregunta. Identifica el enunciado unimembre. Unimembre. ¿Cuál es? ¿Cuál es el unimembre? Unimembre. Recuerda, prefijo uni, uno, membre, miembro. Es decir, vamos a buscar ese enunciado con un solo miembro, un solo elemento. Y efectivamente, vamos a buscar aquel que no tiene un verbo conjugado. ¿Qué cosas sí puede tener un enunciado unimembre? Ah, pues sí puede tener un verboide. Recuerda, los verboides son tanto los infinitivos, los participios y los gerundios. ¿Va que va? Unimembre, aquí lo tenemos, mira. Condenado a 3 años de prisión. Inciso A, ¿va que va? Y también te lo pueden preguntar como frases, y sí viene en el examen, de verdad, esto sí viene en el examen. Como saben, nosotros año con año aplicamos el examen UNAM, efectivamente, pues para sacar preguntas nuevas, ¿no? En este caso, esta pregunta sí vino el año pasado, entonces, contempla mucho, ¿vale? Todas las preguntas que vamos a revisar hoy, contemplanlas, son del examen real de UNAM. Número 3. Elige el párrafo con la redacción correcta. Preguntas de redacción. También la UNAM lo pregunta bastante. Recuerda que en la parte de redacción revisamos tanto la puntuación como la ortografía, como el uso de mayúsculas y minúsculas, como la conexión de ideas, es decir, el uso de nexos. Ahorita revisamos cómo podemos identificar la respuesta. ¿Por qué inciso te vas? ¿Cuál es el bueno? ¿Inciso D? ¿Seguro, seguro, inciso D? El inciso D nos dice, las tasas de deforestación en la franja aguacatera michoacana rondan entre las 693,000 hectáreas al año durante las últimas 4 décadas, reveló un estudio del INIFAP, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de la UNAM. Bienvenidos, bienvenidos. Ok, por ahí otros dicen que el inciso C. Revisemos el inciso C. Investigaciones recientes del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, revelaron que las tasas de deforestación en la franja aguacatera michoacana rondan entre las 693,000 hectáreas al año durante las últimas 4 décadas. ¿Qué pasa aquí? ¿En qué te tienes que enfocar en este reactivo? Debes de revisar mucho las siglas, ¿vale? Recuerda que las siglas son las iniciales de las instituciones y siempre, siempre, siempre debemos de escribirlas iniciando con mayúscula, ¿vale? Siempre con mayúscula. Si observas aquí, nos están dando el nombre de una institución. Aquí la tenemos, mira, la institución. Investigaciones recientes del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. ¿Qué pasa después de que nos dan el nombre de una institución? Colocamos las siglas. En este caso, las siglas siempre, siempre por regla ortográfica de signos de puntuación, debemos de ponerlas entre paréntesis, ¿vale? Enseguida te dan el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como es una institución, la universidad también, si tú ya pusiste una institución y después colocaste las siglas entre paréntesis, debes de hacer lo mismo con las demás instituciones que te pongan. Entonces, en automático aquí ya podemos identificar el inciso correcto, ¿vale? ¿Por qué? Porque ambas instituciones nos desglosan todo el nombre y después nos dan las siglas entre paréntesis. Ese es el tip número 1. El tip número 2, checa muy bien los nexos que te dan. Nexos, conectores, conjunciones son lo mismo, ¿vale? Recuerda que son un tipo de palabras que nos sirven para unir ideas. ¿Y qué otra cosa más debes de tomar en cuenta? La coherencia y que tu texto tenga una secuencia, que las ideas no se pierdan, que se siga teniendo ese sentido y ese orden lógico en las ideas. Esto es lo que sí sucede en nuestro inciso C. Si comparas los demás incisos, por ejemplo, en el caso del inciso D,
te mencionan hasta el último la institución, que es la que se encarga de realizar dicha acción. Ya no tiene tanta lógica, ¿verdad? Que primero te den los motivos y después te digan quién los hace. Como que ya no lleva esa secuencia. Entonces, inciso correcto, inciso C. ¿Va que va? Siguiente pregunta. Selecciona el enunciado donde prevalece la función poética de la lengua. Función poética. Recuerda, la función poética de la lengua nos da un embellecimiento del lenguaje gracias a las figuras literarias, a las figuras retóricas. Debe de tener incluso ese sentido hasta un tanto ficticio, ¿no? Ese uso de metáforas. Bien, por ahí dicen que el inciso C. El inciso C nos dice, quienes no pactan con la vida son ríos subterráneos, anónimos y silentes. Si tú comparas esto con un sentido literal, es decir, en una realidad, con una objetividad, te pregunto, ¿es cierto esto? O sea, este enunciado en una realidad es posible que si tú no pactas con la vida, eres un río subterráneo, anónimo y silente. ¿Esto es real? Si tú lo piensas en un sentido literal. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero utilizamos ese embellecimiento del lenguaje. Se está haciendo esa metáfora, ¿verdad? De que si tú no eres fiel a la vida, pues eres un río subterráneo, estás anónimo, eres como invisible, ¿no? Exactamente, hace alusión a un pensamiento, efectivamente. Bien, si te das cuenta, tiene la misma temática estos 4 incisos. Es el mismo tema, ¿no? Hablarnos de esos ríos subterráneos, pero debes de fijarte mucho, mucho, mucho que sí tenga ese embellecimiento del lenguaje, en el caso de la poética. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la función de la lengua que únicamente nos informa? ¿Qué función de la lengua nos informa nada más? Nos da esos hechos, esos acontecimientos tal cual sucedieron. ¿Qué función de la lengua cumple el propósito de informar? Excelente, chicos. La referencial. Muy bien. Recuerda que la función referencial de la lengua únicamente te da la información, te comunica hechos o acontecimientos. No busca convencerte, no te da un embellecimiento del lenguaje, nada de eso, nada más. Te da la información de forma objetiva y listo. Por ejemplo, en el inciso A se hace uso de la función referencial de la lengua. Hay multitud de ríos subterráneos aún ocultos para los exploradores más avanzados. Nada más te comunica eso, te informa y listo. Siguiente pregunta. ¿Qué función de la lengua predomina en el siguiente fragmento? Predomina. Esta palabra es clave. ¿Por qué? Porque te pueden dar un fragmento, un párrafo y tener diferentes funciones de la lengua, tener más de una función de la lengua, pero siempre, siempre, siempre tenemos que enfocarnos en lo que predomine más, ¿vale? Ya iban a decir que argumentativa, también tengan mucho cuidado con eso. Lean bien siempre las preguntas en general, no solamente de la parte de español. Recuerden que hay que poner en práctica esa comprensión lectora en todo. Te piden función de la lengua, no modo del discurso, ¿vale? Nos dicen función de la lengua. ¿Ok? Nos dicen, es el inciso D, ¿por qué trata de convencer? Revisemos qué nos dice el fragmento. ¿Te has puesto alguna vez a pensar cómo nuestra avidez de consumo, que son la tecnología, comida, autos, viajes, ejerce una presión cada vez más insoportable sobre nuestro planeta Tierra? Si quieres conocer la respuesta que da Annie Leonard, debes ver los 3 episodios de la historia de las cosas, The Story of Stuff, en donde demuestra cómo malgastamos recursos y contaminamos el mundo, al crear montones y montones de basura por un consumismo que devora agua, energía y ecosistemas. Para empezar, aquí este fragmento trata de abordarte luego con la pregunta, preguntándote qué busca que tú hagas. Si yo tengo una pregunta, ¿qué es lo que yo quiero que hagas? Si yo te pregunto algo, ¿qué quiero que hagas? Ya saben que todos los lives se suben a YouTube, ¿vale? Para que puedan ahí checar las diferentes preguntas reales del examen.
¿Ok? Ahorita les doy tips, ¿vale? Exacto. Si yo les pregunto, yo quiero que ustedes respondan. Entonces, la función de la lengua apelativa busca causar una respuesta en el receptor. Busca que éste actúe de determinada manera. Si aquí te están preguntando algo, ¿qué quieren que tú hagas? Pues que reflexiones, ¿verdad? Que pienses al respecto sobre este consumismo. Por lo tanto, tenemos aquí la función de la lengua apelativa. Pueden escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales para que se agreguen a los grupos de estudio, ¿vale? A cualquiera de nuestras redes nada más digan, vengo de live, agrégame al grupo de estudio y listo, ya estás dentro. Pregunta número 6. En el enunciado, la decodificación del genoma humano permitirá resolver preguntas fundamentales para la biología y la sociedad. Claro, claro. Ahorita checamos eso de fática, ¿vale? Ahorita lo checamos. Recuerda, el núcleo del predicado siempre, 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 siempre es el verbo. Nuestra oración se conforma por un sujeto y un predicado. Ambas partes tienen un núcleo. En el caso del sujeto, su núcleo siempre, siempre es nuestro sustantivo principal. En el caso del predicado, el núcleo siempre es el verbo. Recuerda que un verbo debe de estar conjugado de manera personal, es decir, con un pronombre y un tiempo. El inciso que cumple con estas características del núcleo del predicado es el inciso B. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestro verbo, permitirá. Un verbo conjugado en tiempo futuro en una tercera persona. Aquí lo tenemos, mira, permitirá resolver, ¿vale? Por ahí preguntaban que cuál es la función fática de la lengua. La función fática es... ok, ahorita checamos eso, ahorita regresamos, ¿vale? La función fática de la lengua es aquella que únicamente nos abre de la comunicación, comprueba que funcione y lo cierra. Por ejemplo, cuando yo inicié esta sesión con ustedes, los saludé, ¿verdad? Entonces, ahí yo estoy abriendo este canal de la comunicación con mi saludo. Cuando les pregunto, ¿todo bien? ¿Sí van entendiendo? Yo ahí estoy comprobando que ustedes sí están entendiendo el mensaje que yo les estoy transmitiendo. Y cuando cerremos nuestra sesión, que me despide de ustedes, que les diga bye bye chicos, descansen, ahí yo estoy cerrando ese canal de la comunicación. Los saludos y las despedidas entran dentro de una función fática de la lengua. ¿Va que va? Sí he visto que les ponen fática en los incisos, ¿vale? Se los ponen como para confundirlos, pero ya lo sabes, ¿vale? Ya lo sabes, Mayin, ya lo sabes. Abre el canal de la comunicación, comprueba que funcione y lo cierra. No, no ha preguntado fática en los últimos años, así es, no lo ha preguntado. Por ahí vi que tenían dudas sobre el núcleo del predicado. Revisemos nuevamente esta pregunta. El núcleo de predicado dijimos que es el verbo conjugado. Y me dicen, pero resolver no es un verbo. Efectivamente, resolver no es un verbo, es un verboide. ¿Por qué? Porque no está conjugado de forma personal. Si tú le pones los pronombres personales al inicio, no concuerda con ninguno. Intentémoslo. Yo resolver, tú resolver, él resolver, nosotros resolver, ustedes resolver, ellos resolver. Te das cuenta, con ninguno tiene una secuencia, no tiene un sentido completo. ¿Por qué? Porque es un verboide, es un infinitivo. Los verboides, recuerda, infinitivos, participios y gerundios. Pero ¿qué sucede aquí? Nos dan permitirá y permitirá si es un verbo conjugado. Intentemos colocarle los pronombres personales al inicio. Yo permitirá, tú permitirá, él permitirá, nosotros permitirá, ellos permitirá. ¿Con qué pronombre personal tuvo ese sentido completo? Tuvo ese orden lógico, esa sintaxis. ¿Con qué pronombre personal? Él o ella, ¿verdad? Te das cuenta ahí, tú compruebas que sí está conjugado de forma personal con un pronombre y
en un tiempo. ¿Va que va? Entonces, por eso nuestra respuesta es el inciso B. ¿Por qué? Porque es el único que sí tiene un verbo conjugado, tienes el núcleo del predicado. Incluso si tú observas los demás incisos, en el caso del inciso A, resolver. Resolver es un verboide, entonces no puede ser el inciso A. En el caso del inciso C, preguntas fundamentales. ¿Qué nos dan aquí? Nos dan sustantivos, entonces tampoco puede ser. Decodificación del genoma, tampoco tenemos aquí verbos. Bien, va que va. Si me pusieron por allá alguna duda y no se las he resuelto, ¿me la pueden volver a colocar, por favor? Porque ya se me fueron todos los mensajes. Bien. Siguiente pregunta. Fática. Fática es una función de la lengua. Es una función de la lengua que sirve para abrir el canal de la comunicación, comprobar que funcione y cerrar el canal de la comunicación. Bien. Nos dice esta pregunta. Selecciona la opción que esté correctamente redactada. Inciso A. Para la historia oficial de México, la pintura mural del siglo XX cuenta con una explicación bien definida y hegemónica. En tanto ella, los murales son nacionalistas, pedagógicos y realistas, y nadie les niega esas características. Se ha criticado a Rivera su afán de transparencia porque nadie duda que sus frescos tengan una intención pedagógica ni de que sean fáciles de entender, aunque se han expresado muchas dudas sobre su éxito o su pertinencia. Muy pocos han regateado a los moralistas su propósito más marcado, el de ser cronistas y reproducir la realidad mexicana con fidelidad. ¿Ok? Por ahí dicen que el inciso B, ¿sí? ¿Súper seguras que el inciso B? Muy bien. ¿Qué creen? ¡Oh, sorpresa! Se nota que están estudiando con todo, ¿eh? Efectivamente, es el inciso B. Te repito qué cosas nos ponen. Esas preguntas son mi error en el examen. Sí, ¿verdad? Sé que se les complica un poco la parte de redacción, pero tranquilos, aquí les van los tips que deben de considerar al momento de responder estos reactivos. Como te lo dije hace un momentito, en la parte de redacción debes de cuidar mucho, mucho, mucho ortografía, signos de puntuación, uso de mayúsculas y uso de conectores. En el uso de conectores, recuerda que hay patrones textuales o marcadores textuales, los cuales nos sirven para introducir diferentes tipos de ideas. Por ejemplo, para introducir ejemplos, para introducir argumentos, causas, explicaciones. Entonces, deben de checar mucho esta parte. ¿No se ve la pregunta? Sí, sí se está viendo, ¿no? Sí se ve. Es el inciso B el correcto. Nos dice, para la historia oficial de México, la pintura mural del siglo XX cuenta con una explicación bien definida y hegemónica. Hasta aquí se entiende perfecto la idea, ¿no? De acuerdo con ella, los murales son nacionalistas, pedagógicos y realistas. Nadie les niega esas características. Se ha criticado a Rivera su afán de transparencia, pero nadie duda de que sus frescos tengan una intención pedagógica. Ok, vale. Mientras se vea el inciso B, perfecto, ¿vale? Nos piden aquí la redacción correcta. Mira, aquí ya hay una clave. Cada vez que utilices un nexo que te va a introducir un argumento, un nexo argumentativo, debemos de colocar una coma antes, ¿vale? Esta es una regla de puntuación. Siempre, 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 comas antes de los nexos argumentativos. Aunque se han expresado muchas dudas sobre su éxito o su pertinencia, muy pocas han regateado a los moralistas su propósito más marcado. Y aquí te dan esos dos puntos para hacer énfasis en cuál es ese propósito más marcado. Y ya lo tienes. Fíjate mucho, mucho, mucho en los marcadores textuales, ¿vale? Mira, aquí tenemos uno. Para ella, ya que, en tanto a ella, ¿qué falla en los demás incisos? Falla la puntuación. Nos hacen falta por ahí comas. Nos dice, igual puede llevar punto y coma en vez de 2 puntos, ¿no? No, no, Iván. Los 2 puntos los vamos a utilizar siempre
para enfatizar lo que vamos a mencionar después. También en los saludos de cartas, de correos o de mensajes, también colocamos después 2 puntos. Al inicio de una enumeración también se colocan 2 puntos. Aquí los 2 puntos se utilizan para enfatizar cuál es ese propósito más marcado sobre los muralistas, ¿vale? Pues el de ser cronistas y reproducir la realidad mexicana con fidelidad. ¿Nexus? No, la palabra, ¿te refieres a la palabra nexus? Que si la palabra nexus lleva acentos. Claro, claro. Sí, sí, entiendo que ciertas preguntas de comprensión lectora o de redacción necesitan un poquito más de tiempo, pero si se dieron cuenta, hubo otros reactivos que lo resolvimos en menos de 10 segundos, ¿no? Entonces, ese tiempito que estás utilizando en ciertas preguntas y el tiempo que te sobra lo puedes ocupar acá. Entonces, tú tranquilo, tranquilo. Bien. Déjenme leer sus comentarios. Ok, perfecto. Selecciona la opción que presenta un sujeto tácito o implícito. Sujeto tácito o implícito. Inciso A. Somos nada frente a la muerte infausta. Inciso B. Feliz aquel que buscaba a Dios en sí mismo. Inciso C. Señor, tiembla mi alma ante tu grandeza. O inciso D. Yo he subido más alto, mucho más alto. ¿Cuál es nuestro inciso correcto? Efectivamente, inciso A. Recuerda que el sujeto tácito, implícito o morfológico, también te lo pueden preguntar así, te repito, tácito, implícito o morfológico, te lo preguntan de esta forma, ¿vale? Este sujeto es aquel que no está expresado en el enunciado, pero tú lo puedes deducir. Lo deduces a partir de la conjugación del verbo, ¿vale? En este caso, no dice quiénes somos nada frente a la muerte infausta. No tenemos aquí el pronombre nosotros, ¿verdad? Pero tú deduces que se refiere al pronombre nosotros a partir de cómo está conjugado este verbo. Claro, 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 lo podemos revisar. En el inciso B, ¿cuál sería nuestro sujeto, chicos? ¿Cuál sería nuestro sujeto en el inciso B? Recuerda que el sujeto es la persona de quien estamos hablando o quien está realizando la acción. Feliz aquel que buscaba a Dios en sí mismo. Y para poder identificar el sujeto, tenemos la pregunta clave, ¿quién? La pregunta clave es ¿quién? Y se la vamos a hacer siempre al verbo. En este caso, si observas, aquí nosotros tenemos el verbo. Buscaba. ¿Quién buscaba a Dios en sí mismo? Ah, aquel. Aquí está, aquel. Y ya tienes este sujeto. En el caso del inciso C, Señor, tiembla mi alma ante tu grandeza. Tenemos aquí nosotros el verbo tiembla. ¿Quién tiembla ante tu grandeza? ¿Quién tiembla ante tu grandeza? Mi alma, ¿verdad? Y finalmente en el inciso D, nuestro verbo, aquí lo tienes, Y si le agregas aparte su participio, ya tienes más clara la pregunta. ¿Quién ha subido más alto? Yo. Yo he subido más alto. Y listo, aquí está. Así de sencillo, ¿no? Así de fácil. Excelente, chicos. Los veo muy participativos. No saben el gusto que me da que ya dominen todos estos ejercicios. Verán que les va a ir súper, súper bien. Para los que se van uniendo, recuerden que estamos checando preguntas reales del examen UNAM de la parte de español. El A nos dicen aquí, o sea, el A no tiene predicado ni sujeto. Sí, sí tenemos aquí nosotros predicado y también tiene sujeto. El sujeto es tácito, es implícito. Tú no puedes leerlo ahí, no puedes leer que Juanito, que Pedrito, que María hicieron esa acción. No leemos el nombre, pero deducimos a partir de la conjugación del verbo. ¿Vale? Sí tenemos predicado. Mira, vamos a revisarlo. Todo esto que ves aquí es el predicado.
todo esto. Lo que no es sujeto es predicado. Tú aquí no tienes un sujeto expreso. No puedes leer el nombre de quien realizó esa acción, pero está tácito, está implícito, está morfológico. Y tú aquí deduces que le corresponde al pronombre nosotros a partir de la conjugación del verbo somos. Sí, sí, esta clase se va a subir, bueno, esta sesión, porque no es clase como tal, se va a subir a YouTube. Claro que sí. No, efectivamente, esta no se puede dividir en bimembre, en sujeto y predicado, no se divide. Escoge la opción con la redacción correcta. Escoge la opción con la redacción correcta. Nos dice el inciso A. Aunque parecía que Tlaloc, dios azteca de la lluvia, favorece solo a algunos y solo a veces, la posibilidad de beber agua del cielo no se suma durante los meses que no llueve, ni en las zonas de sequía porque los sistemas de almacenamiento se adaptan a cada zona y etapa. Sí, en la pasada es el inciso A. El inciso B nos dice, aunque parecía que Tlaloc, dios azteca de la lluvia, favorece solo a algunos y solo a veces, la posibilidad de beber agua del cielo no se suma durante los meses que no llueve, ni en las zonas de sequía, porque los sistemas de almacenamiento se adaptan a cada zona y etapa. Si tú comparas los 4 incisos, la diferencia está en la puntuación, ¿vale? En los signos de puntuación. Por ahí algunos tienen unos de más, otros de menos. Revisémoslo. Por ahí veo que la mayoría dice que el inciso A. Revisemos el inciso A. Aunque parecía que Tlaloc, dios azteca de la lluvia, favorece solo a algunos y solo a veces, la posibilidad de beber agua del cielo no se suma durante los meses que no llueve, ni en zonas de sequía porque los sistemas de almacenamiento se adaptan a cada zona y etapa. Bien, aquí tenemos comas, tenemos acá otra coma, tenemos acá otra coma. Por ahí veo que también dicen que el inciso B. Revisemos el inciso B. Aunque parecía que Tlaloc, dios azteca de la lluvia, favorece solo a algunos y solo a veces, la posibilidad de beber agua de cielo no se suma durante los meses que no llueve, ni en las zonas de sequía, porque los sistemas de almacenamiento se adaptan a cada zona y etapa. ¿Qué pasa aquí? Mira, compara estos dos incisos y los signos de puntuación. Compáralos. Efectivamente, el inciso B está mal con esta primera coma. Esa primera coma es errónea. ¿Por qué? Porque ya te está separando a ese sustantivo Tlaloc, ¿vale? Ya te lo separa. Ahí ya se rompe esa idea. Y también está mal, así es, por el punto y coma. Este punto y coma de aquí es erróneo. Recuerda que tenemos diferentes tipos de comas que cumplen con una función en específico. En este caso, en el inciso A, tenemos nosotros aquí comas. ¿Qué tipo de comas son estas, chicos? ¿Qué tipo de comas son estas? ¿Qué tipo de comas son? ¿Cómo se les llama a esas comas? ¿Cómo se les llama a estas comas? Parentales, excelente, ya lo tienes. Comas parentales o comas parentéticas, las cuales nos sirven para introducir información aclaratoria, para darte más chismecito, para darte más contexto. Y aquí te lo dice, mira, aunque parecía que Tlaloc, dios azteca de la lluvia, te está especificando quién es Tlaloc, ¿vale? Incluso si tú omites ese fragmento al leer el enunciado, debe de seguir con ese sentido completo, se debe de seguir entendiendo. Mira, intentémoslo. Aunque parecía que Tlaloc favorece solo a algunos y solo a veces, si te das cuenta no se rompe la idea, porque la función de las comas parentales o parentéticas es introducir más información. Entonces, nuestro inciso correcto, inciso A. A de ánimo, ¿verdad? A de ánimo. Muy bien. A de ánimo. Elige el párrafo con la redacción apropiada. Párrafo con la redacción apropiada. Cuentan que en este año hubieron muchos damnificados a consecuencia de las inundaciones. Afirmaron que este año habían muchos damnificados a consecuencia de las inundaciones.
Se afirmó que en este año hubieron muchos damnificados a consecuencia de las inundaciones o, según los últimos datos, en este año ha habido muchos damnificados a consecuencia de las inundaciones. Excelente, ¿verdad? Inciso D de dedo. Inciso D. ¿Qué sucede aquí? Tenemos aquí la conjugación de nuestro verboide haber. Cuando tú tengas un participio, ay, perdonen acá mi jeroglífico, cuando tengamos un participio más la conjugación del verboide haber, puede ser tanto singular como plural, ¿vale? Puede ser tanto singular como plural. Pero si tú no tienes participio, ¿vale? Si no tienes participio, la conjugación únicamente debe de ser singular, ¿vale? Si no tienes participio, únicamente puede ser singular. Pero si sí tienes participio, la conjugación puede ser tanto singular como plural. ¿Qué pasa aquí? En el inciso A tenemos algún verboide terminado en ado, ido, to, so, ocho. ¿Tenemos un participio? En el inciso A tenemos participio. No tenemos ningún participio, ¿verdad? No tenemos ningún verboide que finalice en ado, ido, to, so, ocho. Por eso aquí no puede ser hubieron. Lo correcto sería hubo. Revisemos el inciso B. Tampoco tenemos participio. Ningún verboide termina en ado, ido, to, so, ocho. Entonces, aquí debería de ser había. Hubieron en el inciso C. En el inciso D tenemos participio. ¿Tenemos algún verboide que finalice en ado, ido, to, so, ocho? Así es, está habido. Habido. Por eso aquí tu conjugación, la conjugación a puede ser tanto singular como plural, ¿verdad? Excelente. ¿Cuál es la forma del discurso que predomina en el siguiente texto? En primer lugar, hay que decir que la televisión puede verse como algo positivo, porque entre otras cosas te permite estar informado en todo momento a través de los noticiarios. Otro aspecto a favor de la televisión es que te permite aprender sobre temas que desconocías gracias a algunos programas de concursos. También destaca la televisión por el hecho de ser un medio de entretenimiento, como cuando tenemos la oportunidad de ver una película, nuestra serie favorita o alguna retransmisión deportiva relacionada con el fútbol o el baloncesto, por citar algún ejemplo. Excelente, chicos. Argumentativa, ¿verdad? Tenemos aquí la función, el modo del discurso argumentativo. Recuerda que este modo del discurso argumentativo trata de sustentar una postura, trata de apelar, de defender algún punto de vista y efectivamente podemos basarnos en los marcadores textuales. Aquí lo tienes. En primer lugar, otro aspecto a favor. Bien, entonces nos están sustentando el por qué la televisión también tiene cosas benéficas, ¿verdad? Que no es solamente mala, sino que nos da cosas positivas. Identifica la oración principal del siguiente fragmento. Desde que dejaste la jefatura el mes pasado, es un caos nuestro departamento de publicaciones que ya tiene nuevos colaboradores, será ahí, nuevos colaboradores. Inciso A nos dice, el departamento de publicaciones tiene nuevos integrantes. Inciso B, desde el mes pasado es un caos nuestro departamento. Inciso C, dejaste la jefatura desde el mes pasado. O inciso D, es un caos nuestro departamento de publicaciones. ¿Por cuál te vas? ¿Cuál es el correcto aquí? ¿Seguros, seguros? Desde que dejaste la jefatura el mes pasado, es un caos nuestro departamento de publicaciones que ya tiene nuevos colaboradores. Efectivamente, chicos. Bien. Recuerda que la idea principal es lo más importante. Es lo más importante y si tú suprimes toda la demás información, sigue teniendo sentido. ¿Por qué? Porque tiene un sentido propio por sí sola. En cambio, las oraciones secundarias derivan de una oración principal
y por sí solas no se pueden comprender, porque dependen forzosamente de una principal. ¿Qué sucede aquí? Leamos nuevamente. Desde que dejaste la jefatura el mes pasado, tú aquí ya puedes descartar este fragmento. ¿Por qué? Porque tienes comas parentales y dijimos que las comas parentales nos dan explicación o aclaración del tema. Es un caos nuestro departamento de publicaciones, ya que tiene nuevos colaboradores. Esto también tú lo puedes descartar, ¿vale? Entonces nos queda desde que dejaste la jefatura o nuestro departamento de publicaciones es un caos. ¿Qué sucede aquí? Efectivamente, chicos, inciso D. Es un caos nuestro departamento de publicaciones. Esto es lo esencial que queremos comunicar, es lo más importante. En el caso de la idea que nos dice, desde que dejaste la jefatura, nos está explicando, sigue apegándose a es un caos nuestro departamento de publicaciones. Si yo les digo a ustedes, desde que dejaste la jefatura, se quedan así como de, ¿desde que dejé la jefatura? ¿Pero qué pasó? ¿O qué sucedió? Dame más contexto, ¿no? ¿Qué sucedió cuando dejé la jefatura? Si ya les digo directamente, es un caos nuestro departamento de publicaciones, ya les estoy dando la idea directa, esa oración principal. Todo lo demás ya desencadena, deriva de esa oración principal. ¿Va que va? Siguiente preguntita. Selecciona el enunciado que contiene palabras homófonas. Una oración principal, chicos, siempre es lo más importante y ustedes pueden identificarla omitiendo toda aquella información secundaria. Si pierde el sentido, ya no será una oración principal, pero sigue teniendo el sentido completo, ¿vale? Palabras homófonas. Homófonas, recuerda el prefijo homo, significa igual. Fonos, sonido. Entonces vamos a buscar aquellas palabras que tienen el mismo sonido, un sonido igual. Inciso A. El que no tenga una lengua bien podría desubicarse. Inciso B. Ese oso se hace así, o sea, se hace. Trabalenguas, ¿no? Me habría visto si se hubiera asomado mientras abría la ventana. O inciso D. La rosa del rosal apenas la rozaron. Homófonos, palabras que suenan igual, pero van a tener una escritura diferente. Entonces aquí nosotros tenemos el inciso C, ¿verdad? Excelente, chicos. Tenemos habría con H, que hace referencia a que exista algo, a que haya algo. Y tenemos habría sin H, que hace referencia como a destapar, ¿verdad? Como a destapar una caja, en este caso abrir la ventana. Entonces aquí lo tenemos. Selecciona el sujeto de la siguiente oración. El aire acondicionado proviene de enormes placas de hielo. Sujeto. ¿De quién estamos hablando? El aire acondicionado proviene de enormes placas de hielo. Inciso D. Recuerda, para que tú puedas identificar el sujeto, debes identificar el verbo y hacerle la pregunta ¿quién? En este caso, nuestro verbo sería proviene. ¿Quién proviene de enormes placas de hielo? Ah, pues el aire acondicionado, ¿verdad? Excelente. Selecciona la opción que no presente errores. Cuando me levanté, veré qué me depara el destino. Cuando me levante, veré qué me depara el destino. Cuando me levante, veré qué me depara el destino. O cuando me levante, veré qué me depara el destino. La clave aquí está en las tildes. ¿Vale? Por ahí veo que algunos dicen que la B, la C. Revisemos. Vamos a tildar el cuando, valga la redundancia, hagamos preguntas, ¿vale? En este caso no estamos haciendo preguntas ni de manera directa ni de manera implícita. Por lo tanto, descartamos inciso D y descartamos inciso B. ¿Qué sucede enseguida? Tenemos levante y levanté. Si está tildado levanté, sería una conjugación en futuro. Si no está tildado,
sería un presente simple del indicativo, ¿verdad? Veré, en este caso, futuro. Por lo tanto, sí debe de tildarse. Y aquí el qué te está marcando una pregunta implícita. Cuando me levante, veré qué me depara el destino. Inciso correcto, inciso C. Identifica la función de la lengua presente en el siguiente fragmento. La lengua del amor, a quien no sabe lo que es amor, qué bárbara parece, pues por instantes se enmudece, tiene pausa de música suave. Sin dudarlo, ¿qué función de la lengua tenemos? Excelente, chicos, muy bien. ¿Se dan cuenta? Esta pregunta en menos de 10 segundos se responde. En menos de 10 segundos encontramos respuesta. Función de la lengua, poética. Fácil, fácil, ¿verdad? Tenemos aquí un embellecimiento del lenguaje. Te están dando una pequeña estrofa de un poema. Hacen uso de las figuras retóricas, por lo tanto, función poética. Selecciona la función de la lengua que predomina en la siguiente oración. En el cristianismo, la comunión es el acto de recibir la Eucaristía. Sí, recuerden que estas preguntas las pueden encontrar en YouTube también, ¿vale? Bien, por ahí preguntan, ¿cuál es la metalingüística? La metalingüística es la que te va a hablar de la lengua con la misma lengua, es decir, te va a hablar de nuestro español con el mismo español. Por ejemplo, si aquí dijera, el cristianismo viene del latín christianis, que deriva de las raíces, aunque ya te están mencionando el origen de la palabra, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando te hablen de nuestro español, con nuestro mismo español, es metalingüística. Y en esta pregunta 17, muy bien, chicos, sería referencial, porque únicamente nos comunican en qué consiste la comunión en el cristianismo, ¿verdad? El núcleo del sujeto es el sustantivo principal, ¿vale? Sustantivo principal. Pregunta 18. ¿Qué función de la lengua predomina en la siguiente proposición? Antes, hace muchos años, no existían los llamados chícharos que se colocan en el oído de los actores para darles indicaciones y recordarles sus parlamentos. La única ayuda que tenían para la memoria era que los textos dramáticos se escribían en verso para que fuera más fácil recordarlos. La fática abre el canal de la comunicación, comprueba que funcione y lo cierra. Muy bien, aquí también sería referencial, porque nos comunican, nos hablan acerca de esos llamados chícharos, ¿no? De la función que tenían. Cuando te informen, cuando te comuniquen la información, referencial. Elige el párrafo con la mejor redacción. El conocimiento en el inicio ofrece una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema. De modo que la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas a considerar. Así, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas a considerar que presenta el conocimiento para iniciar una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema. El inciso C nos dice, el conocimiento en el principio ofrece una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema. En este orden, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas clave. Excelente. Mira, básate en los marcadores textuales. En el principio, en este orden. Primero te están mencionando de qué vamos a hablar. ¿Vale? Pues vamos a hablar del conocimiento. Utilizas un marcador textual para introducir una idea de orden. En el principio, ofrece una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema. En este orden, cuando utilizas este marcador textual de en este orden, vamos a introducir una idea aclarativa, ¿vale? Y si comparas los demás incisos, pues ninguno concuerda. Acá tienes este conector, este marcador textual. Cuando tú utilizas los marcadores textuales, después de colocarlo, debes de poner una coma, ¿vale? Aquí no tenemos coma en el inciso A.
En el inciso B te dan este marcador textual para iniciar. ¿Por qué me das un marcador textual que introduce una idea en medio? O sea, ¿cómo que para iniciar y me lo pones en medio? Lo correcto sería al inicio, ¿no? En el inciso D nos dice, en este orden, pero ¿en este orden de qué? ¿Qué ideas me mencionaste antes para que después me las aclares? Tampoco tiene ese sentido. Entonces, inciso correcto, inciso C. Última pregunta del día de hoy. Selecciona la opción que tiene ortografía correcta. Esta pregunta sí o sí va a venir en tu examen, te lo aseguro. Te apuesto una picafresa que viene en tu examen. La UNAM pregunta mucho el uso de la doble R, ya sea que te ponga un enunciado, que te ponga un párrafo o que te dé palabras directamente con R y con doble R, va a venir esto, ¿vale? De cualquier forma te lo van a preguntar. Dicen que inciso D, revisemos. El inciso D nos dice, la empresa más conocida del país está en bancarrota y su dueño ha desaparecido. Sí, está súper fácil, sí o sí va a venir. Mira, aquí tienes subreino, acá tenemos enrejado y acá tenemos enrareció. Vamos a utilizar doble R cuando tengamos una vocal y luego tengamos otra vocal, ¿vale? Así es. La doble R va entre dos vocales. En cambio, si nada más tienes una consonante y luego una vocal, únicamente es una R, ¿vale? Si tienes consonante y luego vocal, nada más una R. Claro que sí, con gusto. Si tienes vocal, vocal y vocal, vas a colocar doble R. Si tienes vocal y consonante, o viceversa, consonante y vocal, únicamente colocamos una R, ¿vale? Una R. Si está encerrada entre dos vocales, doble R. ¿Va que va? Muy bien. Ahora sí, chicos. Por ahí, dudas que tengan, dudas. Profesor, ¿algún tip para responder la sección de lectura y sus preguntas? Trata mucho de imaginar lo que estás leyendo. En el caso de UNAM, siempre les pone una lectura y de esa lectura les pone más o menos 8 reactivos. Váyanse siempre a leer las preguntas en vez de leer primero la lectura. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes leen las preguntas, se dan una idea general de lo que va a tratar ese texto. Y en algunos exámenes de admisión, en UNAM no es el caso, pero en otros exámenes de admisión a veces te dicen, ¿cuál es la idea principal del párrafo 8? Si te están pidiendo la idea principal del párrafo 8, vete al párrafo 8 a la lectura. Ahí tú ya ahorras un poquito de tiempo, porque a veces comenzamos a leer, leemos, pero nos preguntan una cosa específica de la lectura. Entonces, si tú buscas, si tú revisas primero las preguntas, ya te das la idea general de lo que te van a preguntar. Enumera los párrafos, también eso te va a ayudar a desplazarte en esa lectura, tal cual, 1, 2, 3, para que tú ubiques mejor. Imagina lo que estás leyendo. El hecho de imaginar te va a ayudar tanto a retener esa información que estás leyendo, como también a comprender la información. Ahorita lo que puedes hacer es practicar lecturas del tipo que sean y de lo que a ti te guste, pero hacerte preguntas de referentes a esa lectura, de qué trató, qué personajes estuvieron involucrados, cuál fue la temática, cuál fue la idea principal, y de esta manera tú estás ahí practicando tanto la comprensión lectora como la retención de la información, ¿vale? El complemento directo y el complemento indirecto, por ahí preguntan, son complementos del predicado. Se lo preguntan también como objetos del predicado. Para el complemento directo, para el directo tenemos la pregunta ¿qué? ¿Vale? La pregunta ¿qué? Para el indirecto tenemos las preguntas ¿a quién? O ¿para quién? ¿Va que va? ¿A quién? O ¿para quién? Y listo, así los puedes encontrar. ¿Va que va? Entonces, en la pregunta número 20, el inciso correcto fue el inciso D.
El núcleo nominal es el núcleo del sujeto, ¿vale? Te lo pueden preguntar de cualquiera de las dos maneras, núcleo nominal o núcleo del sujeto. Bien. Va que va, chicos. Ok. Cuando venga preguntas de poner su antónimo o sinónimo, pero desconocemos el significado, ¿qué podemos hacer? Utilizar el descarte. Utilizar mucho, mucho el descarte. En algunas preguntas, incluso te dan 3 palabras con un significado muy similar. Y ahí, pues te quedaría una con un significado diferente, ¿no? Entonces, utilizas descarte. Puedes hacer eso también. ¿Qué palabras pueden venir en los antónimos? Uf, eso sí sería algo como impredecible, ¿no? Pero si estuviste en el curso con nosotros, estudia mucho las palabras que te dimos. Estudia mucho, mucho esas palabras. Bien. Va que va. Al contrario, chicos, yo también los estimo mucho, mucho, mucho. Bueno, si ya no tienen ninguna otra dudita, déjenme pongo al corriente con sus mensajitos. La función de la lengua metalingüística es la que sirve para hablarte de nuestro español con nuestro mismo español, ¿vale? Te habla del español con el mismo español. Por ejemplo, si yo te dijera el sustantivo casa es femenino singular. Aquí lo tienes, mira. El sustantivo casa es femenino singular. Yo estoy haciendo uso de la función metalingüística de la lengua porque te estoy hablando de nuestro español con nuestro mismo español. Claro que sí, con gusto repito las reglas de doble R. Si tienes vocal y luego vocal, vas a utilizar doble R. Si tienes consonante y luego vocal, únicamente una R. Aquí tenemos el ejemplo, mira, bancarrota. Bancarrota lleva doble R porque le antecede una vocal y después continuamos con otra vocal, ¿vale? Bien. ¿Ya se caen de sueño? Tranquilos, ya acabamos. Sí, sí han venido en el examen estas preguntas, todas las que checamos. Bien. Ok. En YouTube estamos como Profe Zulub, ¿vale? Como Profe Zulub. Ahí también pueden darle otro vistazo a las preguntas que revisamos hoy. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir, chicos. De verdad, muchas, muchas gracias. Sigan estudiando mucho, sigan preparándose. Ya el examen ya está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Pero sean constantes en su preparación, sigan esforzándose, sigan dedicándose. Recuerden que ese aspirante seleccionado requiere de mucha disciplina, de mucho compromiso y de mucha confianza, ¿vale? Confíen en ustedes. Sé que algunos ya aplican el examen el sábado, pero se han estado preparando todo este tiempo. Confíen en que lo hicieron bien, en que lo siguen haciendo bien y vayan con todo y por todo, chicos, de verdad. El día de su examen, tranquilitos, ya lo que saben, lo que estudiaron, lo estudiaron, pero confíen mucho en ustedes. Si en algún punto del examen sienten que de plano ya no pueden más, que están bloqueados, que están frustrados, que les ganaron los nervios, paren unos segunditos, de verdad, paren unos segunditos y luego continúen. Porque de que pueden, chicos. Vean hasta dónde han llegado. No cualquier persona está en el lugar en donde están ustedes. Entonces, confíen mucho en ustedes, vayan por todo, vayan con todo, menos con miedo, ¿vale? Confíen mucho, mucho en ustedes y la mejor de las vibras, chicos, de verdad. Disfruten mucho su examen y la mejor de las vibras, futuros Pumas. Nos vemos, chicos. Descansen, chicos. Hasta luego. Síganse esforzando mucho. Bye, bye, chicos.